Bueno, Humberto, contanos un poco tu relación con Medellín. ¿Qué recuerdos tenés de esta ciudad? Mi madre nació en el departamento de Antioquia y siempre nos sentíamos como una subespecie del país paisa. Digamos que teníamos menos acento que ustedes y que éramos un poco más educados. Bueno, después Medellín tenía una atracción muy grande sobre Manizales, entre otras cosas hasta por razones comerciales. En las navidades las amas de casa se venían a Medellín a ver la iluminación y a comprar los regalos, que porque eran más baratos. Después cambiaron por Pereira, donde realmente eran más baratos. Y dijéramos que uno siempre sintió ese entorno del humor, del acento, de las costumbres, y en efecto, dijéramos, yo sí siento que somos parte de esa cultura paisa y eso ha estado presente siempre, ¿no? Y venías acá, a Medellín. Veníamos de cuando en cuando, lo recuerdo, algunas veces por razones turísticas y de curiosidad. Alguna vez, no muy grata de recordar, mi padre tuvo una enfermedad progresiva. No se encontraba el diagnóstico, él se fue paralizando. Y la clínica Soma era lo máximo en Colombia. Aquí lo acompañamos así en Chápenes. Nunca se supo qué tenía. Bueno, pero pues sí había siempre como un nexo. ¿Y el contacto nadaísta fue cómo entonces? No, pues yo estaba en el colegio. Es que yo era realmente un chiquillo. Cuarto, quinto de bachillerato cuando... Siempre mal acompañado desde chiquito, desde el bachillerato. Nadie es perfecto. Bueno, entonces yo me convertí en monaguillo. Yo siempre digo que yo fui monaguillo de nadaísmo. No tengo los galones de nadaísta que me atribuyen. Yo creo que era medio propagandista. Daba como conferencias en el colegio y tal. Incluso me echaron del colegio. Pero al fin se logró neutralizar la echada porque escribí una cosa. Teníamos un periodiquito que se llamaba Juventud. Y eché una diatriba, no me acuerdo contra qué. Y el rector me expulsó, pero el profesor de filosofía, que era un cura también, el padre Aristizábal, un gran profesor. Nosotros estudiábamos en la Summa Teológica. O sea, él era graduado de las universidades del Vaticano y teníamos una clase realmente muy profunda de filosofía, donde yo jodía todo el tiempo, preguntaba, que preguntar y tal. Y el padre Aristizábal, cuando el rector le dijo, hombre, no eche ese muchacho que se le tira la vida y ese muchacho va a tener alguna actividad y tal. Entonces me libré de eso y recorría, dijéramos, aulas universitarias, teníamos centros de poesía, había una tertulia que se llamaba Las 13 Pipas, en fin. Entonces allí era donde yo actuaba, repito, como propagandista. Gonzalo Arango fue a Manizales y hizo una especie de reunión, pues llamemos la manifestación en el Parque Caldas, y llegó la policía a meterlo en la cárcel. Entonces ahí sí todos los que estábamos, yo pues ahí en la periferia. La primera línea. No, yo estaba en la retaguardia, como cuento por razones de edad. Entonces exigimos que si metían a la cárcel a Gonzalo, nos tenían que meter a la cárcel a todos. Entonces eso se armó un bollo y al fin el alcalde dijo, suelte de los tipos, antes que se vayan. Bueno, entonces, y además escribí unos poemas clandestinos que para mi buena aventura nunca fueron conocidos por nadie. También tengo un cometido. amigo que sí me amenaza todos los días y me echa pena. Usted se maneja mal en el público los poemas y escribía cuentos y vainas y carreta. Luego nos dio por la oratoria a 2 o 3 amigos que pseudo intelectuales, dijéramos, que nos han hecho uno discurso. Entonces nos fuimos al cementerio, que era, nos subíamos por los muros y echábamos discursos en el cementerio, lo cual es muy práctico, y porque uno tenía La audiencia asegurada. y sin manera de decir. Hasta cuando un vecino se quejó y dijo que había unos zánganos miserables, apóstatas, en fin, que irrespetaban los muertos y el cementerio. Ese cementerio estaba bajo la jurisdicción del cura párroco de la Iglesia de Cristo Rey. El cura dijo, está ocurriendo esto. Yo les quiero decir lo siguiente. Esto tiene 2 problemas, dijo el padre. Uno, religioso, intemporal, y es la excomunión. Si estos tipos aparecen por aquí, todos los voy a excomulgar. Y el otro, que eso es un delito y que es un irrespeto a los muertos, entonces les vamos a poner un denuncio. A nosotros no nos da miedo de la expulsión del inglés. Ese no. Pero de lo otro sí me parece como harto. Uno pues con un denuncio y suspendimos esa actividad ahora no. Y ahí vamos. Bueno, ¿y en la política cómo terminaste? No, pues, ¿tú crees que yo ya terminé? No. ¿Cómo terminaste metido en eso? Bueno, no, entonces la cosa es la siguiente.
dijéramos, yo tenía sensibilidad política desde niño en mi barrio que se llamaba Campo Hermoso. Allá montamos un senado, ¿cómo te parece? No. Bueno, yo primero dije que yo quería ser presidente, después dije que policía y después me conformé con bombero. Pero ahí en el Senado teníamos pues, discusiones sobre el barrio, ¿verdad? Y ya en la universidad, claro, buena época del movimiento estudiantil, a mí me tocó presidir el Consejo Superior Estudiantil. Yo fui a la última reunión de la Federación Universitaria Nacional que finalmente la canceló Carlos Lleras, la declaró. En esa reunión se votó una partida individual de 10 pesos para la guerrilla, ¿cómo te parece? Pues, pero era una cosa tan masiva y tan excluyente que era, pues la mitad de los asistentes era Partido Comunista Clásico Pro-FARC, Sí. los demás era ELN, y había por ahí, éramos como 5 o 6 liberalitos, ¿no? Pues, pero eran 10.000 tipos rubiatos, o sea que no existíamos, y otros patriotas de la democracia cristiana, unos tipos del base, que también eran por ahí 5 o 6, entonces hubo que sacar los 10 pesos. Bueno, yo no me, ahora que no me van a abrir un subar. Luego entré en la política, ya como en el Partido Liberal, hicimos una disidencia, un representante, salió un representante a la Cámara de esa disidencia juvenil, pero se fue clientelizando Caldas. Caldas se decía en aquel entonces que era el departamento modelo, pero terminó siendo el modelo de corrupción y de clientelismo. Entonces, en ese momento, ahí no había ningún espacio para hacer política. Yo me dediqué a la academia, a mi profesión, y terminé toda actividad política. Me reintegro llamémoslo a la vida pública, porque mi profesor de Derecho Constitucional, en el año 82, estaban buscando un registrador imparcial. Nadie es totalmente imparcial, pero que no tuviera nexos visibles. O sea, no aparecían todos los notables en Bogotá, venían de un lado o del otro. Mi profesor dijo, no, pues allá en Manizales hay un tipo. Yo pongo la mano en el juego por él. Él es un abogado, no tiene nada que ver con esto, pero imparcial sí es y da garantías y tal. Y la cosa es muy graciosa porque este profesor que se llamó Óscar Salazar Chávez, que fue magistrado de la Corte y ministro, me llamó y me dijo, ¿oíste de la calle? ¿Vos te irías para la registraduría? Y dije, ¿para la registraduría de dónde? No, hombre, para la registraduría nacional. Y yo, o sea, no, te podía puro semejante pendejada. Y dijo, bueno. A mí se me olvidó eso. El martes a las 6 de la tarde estaba yo en mi casa, suena el teléfono, contesto y era Óscar, el magistrado de la calle, te felicito, te eligieron por unanimidad. A mí se me enfrió el estómago. Colgué, llamé a mi señor y le dije, me metí en un río. Ya no sé cómo salir de esta vaina. Entonces me trasladé a Bogotá, año 82, y ahí empezó, dijéramos, una vida pública. En aquel entonces, Belisario estaba arrancando, el registrador no lo elige el gobierno. La gente sí lo asimila a uno a eso. Esto era una cosa y yo fui realmente, de verdad, totalmente independiente. Estaba empezando la apertura política, las conversaciones con las FARC, y se le daba mucha importancia al voto limpio, las propuestas de las FARC, etc. Entonces yo terminé metido en una discusión de alto coturno con Luis Carlos Galán apoyando, Rodrigo Lara, etc. Y ahí, bueno, ahí sigue el cuento. César Gaviria, ¿cómo aparece ahí? Bueno, entonces, ¿cómo te parece que el almarismo, poco antes de elecciones, armó un escándalo contra Virgilio Barco? Los candidatos eran Barco y Álvaro. Que había un caso de corrupción de la llamada concesión Barco, de una cosa petrolera, y que Barco era pues un corrupto. No, absolutamente descabellada. Y se armó un rugido nacional condenando al albarismo, etc. Y se reunió el Consejo Electoral, estábamos ya cerca de elecciones. Yo era el registrador y estaba el Consejo. Y entonces un miembro liberal del Consejo pidió la palabra y dijo, el Consejo tiene que condenar esta actitud del albarismo que viola las garantías democráticas, etcétera, etcétera. Yo para mis adentros dije, no, hasta aquí llegamos. Si eso hubiera prosperado, no hay elecciones. Pero para mi sorpresa, empezó a ganar como cierto apoyo eso. Y Araujo Grau, que era el albarista, yo lo vi como contra la pared. Entonces yo pedí la palabra y dije, señores, yo soy el responsable de las elecciones. Si eso pasa, yo me retiro a 8 días de elección. Entonces se logró frenar eso. Sonó el teléfono que lo necesita el candidato Virgilio Barco. Y, ahora ¿quién me va a decir que yo como atajé esa vaina? No, hombre, qué horror.
pues pasan el río aquí. Se llama agradecer y usted salvó las elecciones. ¿A quién se le ocurre esa vaina? Donde el Consejo Electoral se mete en esta pelea, se sale la anarquía. Y un alto miembro de la campaña era César Gaviria, de quien yo conocía por la proximidad a Manizales Pereira. Sí. Eran apellidos cercanos y conocidos, pero pues realmente yo con él no tenía mayor cercanía. Pasan las elecciones, yo me retiro, Barco me pone como una especie de asesor ad hoc para un mundo de temas y ahí empieza a aparecer pues César Gaviria durante ese gobierno. Cuando gana Gaviria, me llama y me dice, oíste de la calle, ¿vos qué estás haciendo? Y yo en la profesión, yo digo, venga aquí. Yo estaba en la Plaza Bolívar, una cosa increíble, ¿no? Paso a Palacio, él estaba con un yeso porque se le había molestado una rodilla. Y me dijo, hay un acuerdo para la constituyente. Y el acuerdo es que va a haber un solo proyecto oficial avalado por las fuerzas políticas, la constituyente lo refrenda. Y esa es la reforma constitucional, cuando eso no hablábamos de nueva constitución. Y eso lo va a presidir mi representante personal. ¿Vos querés ser mi representante personal? Y pues, hombre, maestro, soy un tipo desconocido, o sea, bruto. Lo mismo me pasó después con el Ministerio de Gobierno. Y al fin me metí, la Corte tumbó lo del acuerdo. La Corte lo que dijo es, quieren soberanía en la Constitución. Claro, hágale. Quiere cargos, se le dan 2 tazas. Aquí no hay ningún acuerdo, tumban lo del acuerdo. Yo le dije a Gaviria, bueno, yo me vuelvo para mi oficina y me dijo, no señor, quédese aquí, que aquí hay trabajo para hacer. Y ahí después vino el ministerio, que la historia es parecida. Gaviria tenía una mentalidad, había tiempo para discutir y tiempo para el recreo, era como en un colegio. Esto ocurría en la hacienda Hato Grande, entonces vino un break, empezamos a caminar, los más jóvenes salieron a jugar fútbol y yo me puse a caminar con Gaviria y me dijo, este hombre, ¿y quién será el candidato como para el Ministerio de Gobierno? Entonces yo dije los obvios, pues Jaime Castro, Barrado, etc. Y yo, sí, bueno, yo creo que eso necesita una persona joven y eso va a ser muy distinto. Bueno, están esos y vos. Quedé paralizado, entonces llegué a mi casa y le dije a mi mujer, oye, yo estoy empezando a alucinar. Me pareció oír esto y mi mujer me dijo, pues claro que está alucinando. No sea bobo, usted no tiene ropa para eso. Ministro de Gobierno. Entonces yo no volví a decir nada. A los 15 días me encuentro pues en las reuniones con César Gaviria y me dice, de modo que yo le ofrezco el Ministerio de Gobierno y usted ni siquiera me contesta. Y dije, pues ¿cómo se le ocurre? Yo no entendí, pero no sea bruto. Yo no soy un tipo conocido. Digo, no, usted es el tipo para eso y ahí paso al ministerio, bueno, y el resto de la historia dijéramos que es conocido. ¿Y qué relación tenés hoy con César Gaviria? Dijéramos, no ninguna, pero no lo enmarco en fastidio ni odio. Dijéramos que en la campaña, pues yo me convertí en candidato oficial del liberalismo. Yo creo que Gaviria dio unas declaraciones correctas pero inoportunas. Cuando él dijo, bueno, si el candidato de la calle no cuaja, habrá que buscar otro. Que si es director del partido y uno no cuaja, yo no puedo hacerle un reclamo a Gaviria. Lo que me parece es que lo dijo muy rápido en una entrevista ya mi dama de claro. Al otro día, pues yo estaba arruinado. Pero en la campaña, pues teníamos obviamente las conversaciones, etc. Después, una que otra conversación, pero no por nada distinto a que no tenemos como ocasión de vernos. Hace mucho que no converso con él. Hablemos un poquito de la paz. ¿Cómo ves, después digamos, del tiempo que ha transcurrido, qué sorpresa decís vos? Puta, no nos imaginábamos que fuera esto a evolucionar así. Algo que te sorprenda después de ¿cuántos años han pasado? Van a ser 7 años del acuerdo. Cosas que sorprendan después de... No, pues ya habría varias. Una, sabíamos o intuíamos que podía haber disidencias. Las hubo en la ETA, las hubo en Irlanda, eso realmente ocurre. Pero lo que sí para mí fue una sorpresa y también una frustración muy grande, pues es la actitud de Iván Márquez y de Santrich, pues que se traicionaron el proceso, se traicionaron a sí mismos, etc. Y eso sí fue realmente muy sorpresivo. En segundo lugar, pues la derrota del plebiscito. En aquel entonces todo el mundo daba por sentado que ganaba el sí, pero de lejos. Claro. Las encuestas eran monstruosas. Yo fui el primero que empecé a pensar que sí íbamos a ganar, pero no por tanto más. Por una razón, porque yo creo que nos equivocamos en simplificar la oposición. Dijimos, no, pues ese es el uribismo, la derecha. Entonces dijéramos que había como una visión transversal. Aquí está la izquierda que vota sí y la derecha vota no, y nosotros vamos a ganar. Y no vimos que había otra vertical
que la vi y la visualicé un día haciendo campaña en un bar en la ciudad de Bolívar, en Bogotá. Me arrimó un muchacho y me dijo, óigame, de modo que ustedes le van a dar un mundo de cosas a esos guerrilleros que lo que hacen es matar gente. Yo soy proletario, yo soy un pobre, yo llevo 3 años buscando empleo y no consigo empleo. Entonces, para mí sí no hay nada. Y yo digo, uy, maestro, esto no está tan sencillo. Yo creo que vamos a ganar, pero... Y luego la gran mistificación, una cosa muy dolorosa que es que nuestro enfoque de género, que lo que entendía era que la mujer había sido más victimizada, que por lo tanto había que hacer un acuerdo con el enfoque de género, pues el uribismo lo convirtió en ideología de género. Dijo pues que nosotros íbamos a destruir la familia. Yo me acuerdo de un video de sale y dice, no, es que de La Habana, de la calle está fabricando el rayo homosexual. Claro, claro. Perdimos todos los cristianos. Y la Iglesia Católica. Yo me reunía cuando venía de La Habana con el cardenal. Y el cardenal siempre estuvo a favor, pero muy sensato decía, la Iglesia actúa cuando el gobierno considere que somos útiles. Sepa que aquí estamos. No, a raíz de eso se partió la Iglesia Católica. Hubo indiferencia de una parte, oposición incluso de parte del clero, y todo eso sumado pues nos llevó a la derrota, pero finalmente la derrota sí fue una sorpresa, ¿no? Márquez era el hombre más complicado en esas negociaciones. Márquez era verdaderamente el militar más en su talante. Sí. Entraba a la sala sacando pecho de comportamiento gestual. Era imposible de interpretar, tenía esa característica del cerebro que no cuenta. Bueno, entre otras cosas, para mi sorpresa, Timochenko no estuvo en la mesa, pero sí estuvo en La Habana, por razones incluso de enfermedad. Cuando yo conocí a Timochenko, yo voy a decir esto con cariño, que no se entienda que es por menosprecio. Timochenko me parecía como un maestro de escuela. Tipo querido, Sí. incluso en algún momento que tuvimos como una cierta discrepancia, dijo, bueno, no, pues si los compañeros aceptaron eso, pues yo también, o sea, no era Márquez Sí. es una cosa. Pero siempre respetuoso, talante, pero no hubo ni precio de ninguna de las dos vías. El que sí era muy complicado era Santrich. Santrich era irónico, se burlaba, a veces era muy agresivo. Era realmente otra persona, pero en la mesa en general hubo un diálogo correcto, pues. Bueno, y el famoso entrampamiento del que se habla tanto. Pues hombre, yo ahí sí te voy a dar una respuesta diplomática. Aquí pienso que vos lo que estás es en la cabina de caracol. Yo no tengo, digamos, pruebas del entrampamiento, ni puedo garantizar que lo hubo, pero tampoco que no lo hubo. Pero mi reflexión va por otro lado. Legalmente en Colombia el entrampamiento no produce pruebas válidas. Alguien actúa porque le tienden una trampa, eso no puede ser una prueba contra él. Perfecto, eso es lo que dice la ley. En otros países sí se puede, y particularmente en Estados Unidos el entrampamiento es un método de investigación. Pero yo me hago otra reflexión. El entrampado que cae en la trampa, dijéramos, no penalmente, pero moralmente sí tiene una carga muy... Entonces el señor Santrich, uno no sabe si eso fue trampa o no fue trampa, pero la interpretación de los hechos y muestra una carga de unos compromisos que me parece que allí, de todos modos, sí hubo, dijéramos, una ruptura o el camino de una ruptura de los compromisos. Obviamente que la tesis de los FARC, en particular de ellos, es que les prepararon el entrampamiento y que por eso volvieron y armaron la disidencia. Entonces, repito, yo no creo que haya aún pruebas reales, contundentes del entrampamiento, pero la responsabilidad sí es enorme y la responsabilidad de haber roto el acuerdo para mí sí es muy grave. Hablemos un poquito de este gobierno, el gobierno Petro, y de la implementación. ¿Cómo crees que ve el gobierno? Porque yo veo que el gobierno habla de la paz total y siento que no habla de la implementación. Vamos a terminar con un gobierno Duque, incluso más preocupado por la implementación que un gobierno Petro. Sí, yo, arranco diciendo una especie de prólogo. Primero, yo creo que Petro es el gobernante legítimo, ganó, eso no está en discusión. Como gobernante legítimo, él tiene derecho a innovar. A mí no me gusta cuando periodistas me dicen, ¿usted qué aconseja? No, yo no aconsejo nada porque cada proceso es diferente. Porque el acuerdo de La Habana no es una camisa de fuerza. A mí me parece que el gobierno tiene derecho a innovar. Y además,
y algo faltara, yo sí creo que ha habido unas transformaciones en el conflicto. Claro. En los conflictos. Ahora hay una cosa más territorial y particularmente una extraordinariamente difícil, que es que estos grupos mafiosos, pues, ni se sabe quiénes los componen, tienen outsourcing, contratan sicarios. Uno tenía al frente a las FARC. Claro. Y sabía quiénes eran. Yo esta mañana dije que, a título de broma, pero es cierto que la Oficina de Recursos Humanos de las FARC era perfecta, porque eso sabía quiénes eran los miembros y quiénes no. Claro. Y como los computadores cayeron en manos de la inteligencia, también el Estado sabía quiénes eran. Ahí van a enfrentar la realidad. Me dirijo fundamentalmente a la negociación con estas mafias, Sí, sí. no con el ELN. El camino del ELN, el cómo negociar es robusto y está claro que negociar es lo difícil, pero bueno, pues ese sí es el riesgo o el desafío para un gobierno. Estas otras bandas, pues me parece que generan inquietudes muy serias y en particular una, el no saber al otro lado quién está, Sí. lo cual hace una paradoja, que es que no va a haber colados, porque es que no hay que colarse. Claro. Eso se mueve, es Sí. una viscosa y tal. Segundo, el difícil tema del cese del fuego. Dijéramos, uno le entiende al gobierno probablemente que lo que quiera es un pequeño cese de fuego para preparar las conversaciones, pero esa es una concesión demasiado grande. O sea, es un instrumento que me parece que fue utilizado de manera muy precoz. Y eso yo creo que debilita al gobierno, de la misma manera que la suspensión de las órdenes de Chiquito Malo y todos esos. Eso es extraordinariamente inoportuno. En el caso de nuestro, pero repito que no es para decir que haya que hacer lo mismo, comenzamos porque las FARC decretaron varias veces ceses unilaterales. Y solo llegamos al cese del fuego cuando teníamos garantizada verificación, ubicación territorial. Claro. Entonces esto me hace pensar que en lo que concierne a las mafias, o a esas agrupaciones, si yo le quisiera poner un nombre a esa política, yo diría que es la política de ahí vamos viendo. La expresión tan popular y colombiana. Sí, sí. Ahí vamos viendo. El comisionado habla y vuelve. Hace 6 meses se prometió la ley de sometimiento y no han presentado siquiera el proyecto. Sí. ¿Y por qué es importante la ley de sometimiento? Pues por 1000 razones. Pero entre otras cosas para que la sociedad sepa cuál es el resultado. Es decir, ¿qué es lo que queremos? Claro, en las negociaciones cambian ciertas cosas. Pero, por decirlo de otra manera, ¿cuáles son las líneas rojas? ¿Qué vamos a obtener de eso? Entonces, yo sí creo que hay una especie de falta de método, apresuramiento, cosas que yo ojalá se corrigieran. Colombia sí se merece una paz total, lo cual no es fácil. Puede incluso que no la logre el gobierno. Sí, pero mi pregunta es, la paz total, es que esos grupos no están en guerra con nadie. Esos grupos están trabajando. Claro, Entonces, el siguiente libro es ese. Me leíste la mente. Es que una cosa es, fíjate la paradoja, uno se sienta con las FARC, que cometieron crímenes horrendos. Eso no se discute, que la guerra se erosionó. Pero eran unos tipos que lo que decían en la mesa era unas solicitudes o impresiones u opiniones sobre el Estado, sobre la marcha del Estado colombiano. Eso implica que hay más antagonismo, pero del antagonismo sale el acuerdo. Y se reforma el lugar y nosotros decimos sí con estas características. Estos grupos están, muchos de ellos, guerreando entre sí y ni siquiera actúan contra el Estado. exactamente. Quieren defender un negocio y algunas veces, honestamente, se asocian al Estado. Entonces ahí surge por eso la ley de sometimiento. Es ¿qué es lo que se va a discutir? Acuérdate que es acogimiento, porque el gobierno... Un sometimiento. Sí. Acuérdate que estamos en el gobierno de lo simbólico y demás. Pero usted no me respondió. Usted me respondió sobre la paz total, pero yo le estoy preguntando sí, el gobierno y la implementación, porque yo siento que el gobierno está hablando de la paz total, pero olvidó el acuerdo. Sí. Yo diría lo siguiente, han cumplido, bueno, hay una retórica de cumplimiento, a diferencia de Duque, y lo agradece eso. Pero yo sí creo que hay la distancia frente a cifras y realidades. A ver, por ejemplo, presupuestalmente, a mí en el Senado me tocó hacer varios debates para restablecer unas partidas. El impuesto al carbono, que era 50% para la implementación, inicialmente borraron eso, nosotros logramos recuperar el 20%, pero ahí nos metieron un tarascazo del 30%. Y en la organización, llamémosla, de carácter burocrático, me parece que ahí sí hay un problema, porque el Archila del gobierno anterior, sea lo que sea Archila, ya no existe. Ya es una persona que es subalterna del comisionado y que su función es... Ni siquiera sé quién es. Esta niña, bueno, no se puede decir niña, ¿no?
Cuidado. Y bueno, la doctora Gloria Cuartas, pero el problema Ah, sí, bien, cuartas. el estatuto que le dieron es de asesoría y aconsejamiento. O sea que en este momento yo creo que están cometiendo un error porque le están poniendo unas funciones tan abundantes al comisionado que me parece que no las es capaz de cumplirlas ni Superman. Es excesivo. Mire, vuelvo a La Habana, pero repito, no, pues que nosotros y el comisionado de aquel entonces, que era Sergio Jaramillo, es decir, no alcanzaban las 24 horas del día para tramitar el tema de las FARC. En la mesa con las FARC. Yo regresaba y hablaba con el cardenal, con los militares, con los gremios. Éramos muy austeros en comunicación, pero había que hablar con los periodistas, etcétera. Eso solo con un grupo. Y lo mismo les va a pasar con el ELN, Claro. que es una negociación más compleja. Si le agregas estas bandas y le huelgan al comisionado como lo hicieron, la implementación, yo sí tengo preocupación. Juan, agrego algo que ya he hecho de buena manera. Yo veo afán, improvisación, falta de método. Estas son cosas extraordinariamente precisas y delicadas. Y por eso me parece que es la política de ahí vamos viendo, ¿no? Pues vamos a hablar con esos tipos y volvemos. Alguien me dice que el gobierno ve el acuerdo como una cosa de abogados demasiado compleja, que tiene un directorio de este tamaño de reglas y demás. ¿Crees? A mí me han dicho lo mismo. Ahora, hay una manifestación de Gustavo Petro cuando dijo que hablaba del enemigo interno. Los periodistas, yo creo que en una forma equivocada, creyeron que estaba regañando a Campo. No. Si usted lo lee bien, el enemigo interno es la legalidad. Claro. Que claro. le parece exagerada. Tiene razón, somos raulas, le damos todo. Esa parte es cierta. Sí. Sí, pero hay una cosa que se llama Estado de Derecho y yo sí veo cierta resistencia a dictar decretos, a escribir, a pactarlos en una mesa. El mejor ejemplo es el cese del fuego. Lo dan en un decreto y el NN dice, no hemos discutido esto. Entonces, hay una cosa que es como ir pasando por encima de manera muy informal. Y hay personas, esto sí lo sé, digamos que están cercanas al proceso desde la perspectiva del gobierno, que dicen, no, estos señores son unos golillas, se fueron a escribir 221 páginas, escribiendo vainas y tal. Esto no es escribiendo, es aquí una cosa informal, es y rápido luego. No se nota una cierta distancia. El gobierno lo niega y dice, no, estamos firmes. Por ejemplo, en los indicadores ahora para el plan de desarrollo, eliminaron una serie de indicadores que venían de antes en el plan de desarrollo anterior. En unos casos con buenas razones, porque a veces los indicadores son ficticios. Sobre todo, si uno pone indicadores muy bajitos es para poder decir que cumplió el 200% de lo que se había prometido. Entonces el director González tiene razón en eso. Pero también tengo que reconocer que le planteamos 5 indicadores que nos parecen cruciales, sobre todo para el punto rural, y los acogió. O sea, ahí hubo, dijéramos, un entendimiento. Pero en general, noto una enorme pasión verbal, retórica, pero en la práctica sí hay cosas que van por lo menos muy lentas, para decirlo de la manera más suave. Bueno, para que terminemos, ya dijiste unas preocupaciones sobre el gobierno Petro. Algo para rescatar, algo que uno diga, bueno, el gobierno lleva 6 meses y esto me parece importante, esto está funcionando, esta vía, este camino, porque ya dijimos, este es el gobierno de lo, hasta ahora de lo que decís, de lo retórico y de lo simbólico. Algo para rescatar, que uno diga, va por un camino que me gusta. Sí, yo escribí una cosita que se llama Petro alrededor del tweet. Y dije lo siguiente, espero no ser irreverente, pero hay dos Petros. En el tweet y el Petro sin tweet. El Petro sin tweet hay que reconocer que tiene cosas muy serias. Voy a poner 2 ejemplos. La reforma tributaria. Unos señores se preocupan, otros se sienten golpeados, sí. Pero es una reforma que yo considero más progresista de lo que venía sucediendo en Colombia y que tiene un propósito de política social, robustecer, digamos, la capacidad del Estado en un momento tan crítico con los estallidos sociales que hemos tenido. Yo creo que es un éxito en el resultado, pero es un éxito ideológico. O sea, lo que tenemos tangible salió bien, que es la reforma tributaria. Lo segundo, que es un acto de seriedad que hay que reconocerle a Petro. El famoso subsidio de la gasolina, el tipo está rebajando, está pagándole al fondo de... Sí. Está en déficit. Ajá. Los gobiernos anteriores se habían hecho los locos y este señor asumió eso. Ahora, si usted se traslada al Petro del tuit, sí empieza a tener muchas preocupaciones.
Unas, llamémoslas numéricas. Yo me tomé el trabajo de sumar el costo de las ofertas que ha hecho Petro. Ofertas. Valen 62,2 billones de pesos. En el gobierno la palabra M de millones desapareció, ahora se reemplazó por la B. Es el doble de la reforma tributaria. Por esa cascada de ofertas, uno sabe si va a tener formas de pagarlas. Pueden ser justas, yo no estoy diciendo que no lo son, 500.000 para los viejitos, madres, cabeza de familia, en fin. Pero ¿cómo vamos a financiar eso? Entonces ese es otro Petro y es lo que me conduce a contestarte de la siguiente manera. La verdad, la luna de miel declinará en algún momento por una razón, porque los problemas de Colombia son objetivos. Con Petro o sin Petro son objetivos. Yo creo, y lo he dicho, y hay gente que me molesta y hasta me insulta, que Petro era una necesidad. ¿En qué sentido? En que la gobernanza del Centro Democrático se había marchitado. El gobierno no podía seguir estando en manos de esa forma de pensamiento. Luego Petro encarnó el cambio y para mí fue también una necesidad. Eso lo tengo que decir como reconocimiento. Pero cuando esto empiece a volverse más turbio y a tener dificultades, uno dice, ¿cuál es el Petro que vamos a encontrar? O un estadista aferrado al cambio, pero que abre una cosa más nacional, o un peronismo, una forma de peronismo, por ponerle algún nombre, y eso no lo sé. Por eso todavía dijéramos lo que hay que estar pendientes, pero los últimos tweets que he visto sí son preocupantes. Primero, dice, si el Congreso no me aprueba la reforma de la salud, es porque está yéndose contra unas reformas que ya el pueblo aprobó. El pueblo las aprobó cuando me eligió. Bueno, eso se llama cesarismo napoleónico. Sí. Y eso sí es la negación del Estado de Derecho y de la separación de poderes. Sí, que le dijeron los congresistas también fueron elegidos popularmente. Y además, usted no puede creer que lo que usted dijo en una campaña esté aprobado por el pueblo. Aparte de que es un zombismo. No necesitaría gobierno, entonces ya se eligió y listo. Hay otra frase que a mí me preocupó mucho. Pues está bien, yo quiero hacer la paz con los armados y también con los no armados. Quiero tener diálogo y tal. Pero no se equivoquen, el gobierno no se deja arrodillar. O sí que no se deja arrodillar. Fuera de 3 militares reservistas locos, nadie quiere arrodillar al gobierno. Hay gente que no le gusta, que eso se llama oposición. Claro. Que pide discutir, que hay una reforma de salud, pues yo no estoy de acuerdo. Eso no es un deseo de arrodillar al gobierno. Entonces, ¿qué quiere decir un gobernante cuando dice eso? A mí me impacta mucho porque suena como una frase de Allende en el Palacio de la Moneda. Es, yo no me dejo arrodillar, como si estuviera en la... Bombardeado. Final, Sí. Por lo menos es una desubicación. Que además de... hay la interpretación de que es amenaza, arrogancia, aquí yo soy el que mando, pero también habría otra interpretación, que a mí me parece que es un poco de debilidad, ¿no? Esto no me está yendo totalmente bien y yo no me dejo arrodillar. Yo francamente quedé preocupado, dijéramos, por la inoportunidad de la frase. Si algún día, ojalá nos llegamos a una crisis terminal, pues el señor se incinera por sus ideas, pero eso ahora me parece muy preocupante, ¿no? Bueno, hemos sido largos, pero es necesario, es el Congreso. ¿Cómo lo ves? Vos hablaste ahorita de una aplanadora al principio. Petro ha hablado que el primer año, las reformas que no se hagan el primer año no se hacen. ¿Qué va a pasar el segundo semestre con las reformas más duras que vienen? Miramos, la primera legislatura, pero el primer periodo fue, es como un tanque de guerra. En las películas, el tanque de guerra va andando y van cayendo las maticas, y eso es una cosa inconcebible. Si dijéramos con Daniel Carvalho, dimos unas peleas, en algunas vamos en la mitad, como en el tema del servicio militar, hemos logrado parar algunas cosas, pero en otras fuimos absolutamente derrotados. Incluso mi propuesta de un consejo electoral independiente ni siquiera pasó el primer debate, que hasta por cortesía pues a uno le dan el contentillo, ¿no? Es nada arrasando. Viene un semestre lleno de reformas. Van a coincidir todas. De alguna manera el Congreso se va a sentir tan ahogado que yo sí haría la reflexión incluso al oído de los presidentes de Senado y Cámara. Roy Barreras ha dado garantías porque la regla que impuso se la aplicó a todo el mundo. Yo no me quejo de eso. Pero la regla es de 3 minutos. Y en 3 minutos uno no escribe un tuit. Hombre, yo quiero que, por ejemplo, se puede aplicar la ley de bancadas, nombrar voceros, 15, 20 minutos para algo de reflexión. Claro. A mí, y estos van a ser bombardeos, presentan unos proyectos por Cámara, otros por Senado, reforma laboral, salud, pensiones, tema de la ley de sometimiento, en fin, luego, yo sí creo que aquí hay que hacer un esfuerzo del Congreso, de las directivas del Congreso y también de la sociedad
decir un momentico, calma, esto no puede ser simplemente atropellando, y lo cierto es que el gobierno sí cree que lo que no saque ahora no salga. El segundo semestre, pues sí, va a ser un semestre electoral y después seguramente el gobierno empezará a tener reveses. Pero eso no es disculpa para aplicar una cosa casi que a la brava. Yo, por ejemplo, en materia de salud, yo apoyo unas cosas que dice el gobierno, pero tengo, dijéramos, preocupaciones sobre otras. Y ese es el ejercicio que uno quisiera hacer en el Congreso. Y yo espero que lo logremos y que el Congreso mismo también vaya por sus fueros. Una última frase. El presidente ha llamado a las calles. Dice, esto lo vamos a discutir en las calles. No Sí. es un buen sitio para discutir. Sí. Una reforma nacional. Llevo 3 meses metido en eso, es complejísimo. Pero no solo es el problema técnico, sino político. Porque es esto una presión al Congreso y en el futuro a las Cortes de una manera que es muy peligrosa, porque lo que ha dicho el gobierno es que salgan las enfermeras para reivindicar el derecho a una formalización y dignidad laboral. No, pues claro, estamos de acuerdo. Nadie ha dicho que no. Luego, es crear el foco, dirigir la mente, crear el monstruo para ganar cuando de las personas que hemos hecho reparos nadie piensa que no haya necesidad de mejorar la situación del personal de la salud. Entonces, esa forma de discutir me parece preocupante porque eso lo que hace es enturbiar una discusión que es muy seria y delicada. Bueno, Humberto, mil gracias. Qué pena que no le servimos cristal, sino antioqueño.